marido exhibió a su secretaria en la playa de Malibú después del divorcio, pero el testamento de su padre lo arruinó. El viento salado de Malibú azotaba el rostro de Silvia mientras observaba desde la distancia cómo Bruno levantaba en brazos a Priscilla, girándola frente a las cámaras de los paparazzi que habían sido convocados estratégicamente. Las risas de la joven secretaria se mezclaban con el sonido de las olas, creando una sinfonía cruel que taladró el corazón de quien había sido su esposa durante 15 años. Los flashes de las cámaras capturaban cada momento de aquella exhibición obscena, mientras Silvia apretaba los puños dentro de su auto rentado, el único vehículo que había podido permitirse después de que Bruno se quedara con sus 3 Mercedes-Benz en el divorcio. Sus lágrimas se mezclaron con la sal del aire marino cuando vio cómo él besaba apasionadamente a esa mujer que había destruido su matrimonio, sabiendo perfectamente que esas imágenes aparecerían en todas las revistas de chismes de California al día siguiente. Pero regresemos al principio de esta historia, cuando la vida de Silvia Campos era completamente diferente, cuando todavía creía en los cuentos de hadas y en los finales felices. 6 meses antes de esa humillación pública en Malibú, Silvia despertaba cada mañana en su mansión de Beverly Hills con una sonrisa en los labios y la certeza de que tenía la vida más envidiable de toda California. Su rutina matutina comenzaba siempre igual: un café colombiano preparado por su ama de llaves, María Elena, mientras revisaba la agenda social que la mantenía ocupada entre eventos benéficos, cenas de gala y reuniones con las esposas de los empresarios más importantes de Los Ángeles. A los 42 años, Silvia había logrado mantenerse radiante gracias a su disciplina con el yoga, sus tratamientos faciales semanales y una genética privilegiada que la hacía parecer 10 años menor. Su cabello castaño siempre lucía perfecto, cortado por el mejor estilista de Rodeo Drive, y su guardarropa estaba lleno de vestidos de diseñadores que la mayoría de las mujeres solo podían soñar con usar. Bruno Campos había sido el amor de su vida desde que se conocieron en la Universidad de California, cuando él estudiaba administración de empresas y ella se especializaba en psicología. Él era ese tipo de hombre que destacaba en cualquier lugar: alto, de complexión atlética, con una sonrisa que derretía corazones y una ambición que lo llevó a construir un imperio inmobiliario desde cero. Silvia había sido su compañera fiel en cada paso de esa escalada hacia el éxito, organizando las cenas que cerraban los negocios más importantes, acompañándolo a las juntas con inversionistas japoneses, siendo la esposa perfecta que toda figura pública necesita para proyectar estabilidad y confianza. Durante 15 años, Silvia había sacrificado sus propios sueños profesionales para dedicarse completamente a apoyar la carrera de Bruno. Había renunciado a la maestría en psicología clínica que tanto deseaba. Había dejado de lado su proyecto de abrir un centro de terapia familiar y se había convertido en la anfitriona perfecta que todos admiraban en los círculos de alta sociedad angelina. Sus días transcurrían entre el gimnasio exclusivo de Beverly Hills, las sesiones de spa en el Hotel Bel Air y las reuniones del comité organizador de la gala benéfica anual de la Fundación de Niños con Cáncer, donde había servido como presidenta durante los últimos 5 años. La vida de Silvia parecía sacada de una revista de celebridades. Su hogar era una mansión de estilo mediterráneo de 8 habitaciones, con una piscina infinita que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad, jardines diseñados por el mismo paisajista de las estrellas de Hollywood, y una colección de arte que incluía 2 obras originales de Frida Kahlo que Bruno había comprado como regalo de aniversario. Los fines de semana los pasaban navegando en su yate de 40 pies o esquiando en su casa de Aspen, rodeados siempre del mismo círculo de amigos millonarios que formaban parte de la élite empresarial californiana.
Pero detrás de esa fachada perfecta, Silvia había comenzado a notar pequeños cambios en Bruno durante los últimos meses. Llegaba más tarde a casa, siempre con la excusa de reuniones importantes o cenas de negocios. Sus conversaciones se habían vuelto más superficiales, limitándose a comentarios sobre la agenda social o los problemas menores de la casa. Ya no le preguntaba sobre sus proyectos en la fundación, ya no planeaba juntos los viajes románticos que solían ser su especialidad, ya no la abrazaba por la mañana como había hecho religiosamente durante años. La primera vez que Silvia sospechó algo concreto fue durante la cena de Navidad de la empresa inmobiliaria Campos & Associates. Como cada año, ella había organizado meticulosamente cada detalle del evento en el salón de baile del Four Seasons, desde la decoración dorada y roja hasta el menú de 5 tiempos preparado por el chef francés más cotizado de la ciudad. Esa noche, mientras saludaba a los empleados y sus familias con su sonrisa perfecta de anfitriona, no pudo evitar notar cómo Bruno miraba a su nueva secretaria ejecutiva, Priscila Oliveira. Priscila era todo lo que Silvia había sido 20 años atrás. Joven, ambiciosa, con esa belleza natural que no necesita demasiados retoques para brillar. A los 25 años, la brasileña tenía una figura escultural que resaltaba cada vestido que usaba, unos ojos verdes hipnotizantes y una sonrisa que parecía guardar secretos peligrosos. Había llegado a la empresa 6 meses antes, con credenciales impecables de la Universidad de São Paulo y un dominio perfecto del inglés, español y portugués, que la convertía en la candidata ideal para manejar las negociaciones internacionales de Bruno. Durante la cena navideña, Silvia observó cómo Bruno se acercaba constantemente a la mesa donde estaba sentada Priscila, cómo sus conversaciones se extendían más de lo necesario, cómo él reía con una espontaneidad que hacía mucho tiempo no mostraba en casa. Cuando el DJ comenzó a tocar música bailable, Bruno invitó a Priscila a la pista y Silvia sintió por primera vez en 15 años una punzada de celos que la dejó sin aliento. La forma en que él la sostenía, la cercanía de sus cuerpos, la complicidad en sus miradas, todo le gritaba a Silvia que algo estaba terriblemente mal. Los días siguientes a esa cena se convirtieron en un infierno de dudas y sospechas para Silvia. Comenzó a revisar obsesivamente los recibos de las tarjetas de crédito de Bruno, buscando evidencias de gastos sospechosos. Descubrió cargos en restaurantes románticos durante horarios laborales, compras en joyerías exclusivas que nunca llegaron a sus manos y reservaciones en hoteles boutique del centro de Los Ángeles que no tenían nada que ver con reuniones de negocios. La confirmación llegó una tarde lluviosa de enero, cuando Silvia decidió sorprender a Bruno llevándole su almuerzo favorito a la oficina. Había preparado personalmente sus tacos de carnitas estilo Michoacán, esos que tanto le gustaban y que solo ella sabía hacer exactamente como a él le encantaban, con la cantidad perfecta de cilantro y cebolla. Al llegar al edificio corporativo de Campos & Associates, el guardia de seguridad la saludó con la familiaridad de siempre, pero había algo extraño en su mirada, una mezcla de pena y incomodidad que Silvia no supo interpretar en ese momento. Subió directamente al piso ejecutivo, donde la oficina de Bruno ocupaba toda la esquina del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La puerta estaba cerrada, algo inusual, considerando que Bruno siempre la mantenía abierta durante el día para proyectar accesibilidad hacia sus empleados. Silvia tocó suavemente, pero no hubo respuesta. Al girar la manilla, descubrió que no estaba con seguro. Lo que vio al abrir esa puerta destrozó su mundo en un instante. Bruno tenía a Priscila sentada sobre su escritorio ejecutivo. Sus manos recorrían las piernas de la joven brasileña mientras ella susurraba algo en su oído que lo hacía reír con una ternura que Silvia no veía dirigida hacia ella desde hacía años.
Los papeles de contratos millonarios estaban desperdigados por el suelo, y la blusa de seda de Priscila colgaba del respaldo de la silla presidencial que Silvia había ayudado a elegir cuando inauguraron esa oficina. El ruido de la puerta al abrirse lo separó bruscamente. Bruno palideció, como si hubiera visto un fantasma, mientras que Priscila simplemente sonrió con una mezcla de triunfo y desprecio que atravesó el corazón de Silvia como una daga envenenada. Los tacos de carnitas se estrellaron contra el suelo de mármol italiano, creando una mancha grotesca que parecía simbolizar perfectamente la destrucción de 15 años de matrimonio. Desde donde nos estás viendo, querido espectador, esperamos que puedas compartir en los comentarios si has vivido una traición similar o conoces a alguien que haya pasado por esta experiencia devastadora. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a sus corazones desde todos los rincones del mundo. El silencio que siguió a ese descubrimiento fue más ensordecedor que cualquier grito. Silvia se quedó paralizada en el umbral, observando cómo la vida que había construido con tanto amor y dedicación se desmoronaba ante sus ojos. Bruno intentó balbucear una explicación, pero las palabras se le atragantaban mientras Priscila se acomodaba la ropa con una tranquilidad que demostraba que esa no era la primera vez que ocurría algo así. La llamada llegó a las 3 de la madrugada del martes, despertando a Bruno de un sueño profundo en el apartamento de lujo que había rentado en West Hollywood después de que Silvia lo corriera de la casa. El número en la pantalla de su iPhone mostraba el código de área de Guadalajara y su corazón se aceleró inmediatamente. Solo había una persona que podría llamarlo desde allí a esa hora: su padre, don Alfonso Campos, el patriarca de la familia que a los 78 años seguía manejando con mano de hierro el imperio familiar que incluía desde ranchos ganaderos hasta cadenas hoteleras en todo el occidente de México. La voz quebrada del doctor Hernández, médico personal de la familia durante más de 30 años, le confirmó sus peores temores. Don Alfonso había sufrido un infarto masivo mientras revisaba los libros contables de la Hacienda San Rafael, la propiedad que había sido el corazón de los negocios familiares durante 4 generaciones. Los paramédicos no habían podido hacer nada. El hombre, que había construido una fortuna valuada en más de $200 millones, había muerto como había vivido, trabajando hasta el último momento, con los documentos financieros esparcidos sobre su escritorio de caoba y una taza de café oaxaqueño todavía humeante a su lado. Bruno colgó el teléfono sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. A pesar de todas sus diferencias y los constantes enfrentamientos sobre las decisiones empresariales, don Alfonso había sido su héroe desde la infancia, el hombre que le había enseñado que los Campos nunca se rendían ante nada ni ante nadie. Ahora, mientras se vestía apresuradamente para tomar el primer vuelo a Guadalajara, Bruno no podía evitar sentir un peso aplastante en el pecho, no solo por la pérdida de su padre, sino por la amarga realidad de que don Alfonso había muerto sin que lograran reconciliarse después de la noticia del divorcio. El funeral de don Alfonso Campos fue un evento que paralizó el estado de Jalisco. Gobernadores, empresarios, artistas y hasta algunos políticos de la capital llegaron a la Hacienda San Rafael para rendir sus últimos respetos al hombre que había sido una leyenda viviente en los círculos empresariales mexicanos. La capilla familiar, construida en el siglo XVIII, se llenó de coronas de flores que costaban más que el salario anual de muchos mexicanos, mientras el mariachi Los Reyes de Jalisco interpretaba las canciones favoritas del patriarca bajo un cielo nublado que parecía llorar junto con los dolientes. Bruno se mantuvo estoico durante toda la ceremonia, vestido con el traje negro de Armani que había comprado especialmente para la ocasión,
recibiendo las condolencias de cientos de personas que habían conocido y respetado a su padre. A su lado, Priscila lucía un vestido negro conservador, que había elegido cuidadosamente para causar la mejor impresión posible entre la familia extendida de los Campos, aunque varios de los tíos y primos de Bruno la miraban con desconfianza, preguntándose quién era esa mujer brasileña que acompañaba al heredero en un momento tan solemne. Lo que más le dolía a Bruno era la ausencia de Silvia. Durante 15 años, ella había sido como una hija para don Alfonso, quien nunca había tenido la bendición de tener una nuera mexicana, pero había encontrado en Silvia a la mujer perfecta que había logrado que su hijo sentara cabeza. El viejo patriarca había adorado la forma en que Silvia se esmeraba por aprender las tradiciones familiares, cómo preparaba los tamales oaxaqueños exactamente como los hacía la abuela Esperanza, y su dedicación para mantener vivas las costumbres que habían definido a los Campos durante generaciones. 3 días después del entierro, la familia se reunió en el despacho de don Alfonso para la lectura del testamento. El notario licenciado Ramírez, un hombre mayor de bigote canoso que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas, abrió solemnemente el documento que definiría el futuro de una de las fortunas más grandes de México. Bruno se sentó en la primera fila del despacho, con Priscila a su lado, tomándole la mano en un gesto que pretendía ser de apoyo, pero que los hermanos menores de don Alfonso interpretaron como una demostración de poder fuera de lugar. Las primeras cláusulas del testamento fueron las esperadas: donaciones generosas para la iglesia del pueblo, pensiones vitalicias para los empleados más antiguos de las haciendas y legados específicos para cada uno de los nietos que habían traído alegría a los últimos años de don Alfonso. Pero cuando el notario llegó a la parte medular del documento, la que determinaría quién heredaría el control de los negocios familiares, las palabras que leyó dejaron a Bruno completamente paralizado. La cláusula principal establecía que la herencia de los bienes principales de don Alfonso, incluyendo las haciendas, los hoteles, las inversiones bursátiles y una cuenta bancaria con más de $100 millones, estaba condicionada a que Bruno mantuviera un matrimonio estable y duradero que reflejara los valores familiares que los Campos habían defendido durante generaciones. El testamento especificaba claramente que si Bruno se divorciaba o separaba por causas atribuibles a su infidelidad o irresponsabilidad, perdería automáticamente todos los derechos sobre la herencia familiar. Pero la verdadera sorpresa llegó en el párrafo siguiente. Don Alfonso había incluido una cláusula que nombraba a Silvia Campos como la hija del corazón que nunca tuve, otorgándole una herencia directa de $50 millones, la hacienda Santa Mónica en Puerto Vallarta y una participación del 30% en la cadena hotelera familiar. El documento explicaba que esta decisión se basaba en el amor genuino y el respeto que Silvia había demostrado hacia la familia durante todos los años de matrimonio, y reconocía su papel fundamental en el crecimiento personal y profesional de Bruno. El silencio que siguió a esa lectura fue sepulcral. Bruno sintió como el aire se le escapaba de los pulmones mientras procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. No solo había perdido la herencia más grande de su vida por haberse divorciado, sino que esa herencia había pasado directamente a la mujer que él había traicionado y humillado públicamente. Los tíos y primos que llenaban el despacho lo miraban con una mezcla de lástima y reproche, mientras Priscila apretaba su mano con tanta fuerza que sus uñas se le clavaban en la piel. El notario continuó leyendo las disposiciones finales del testamento, que incluían una carta personal de don Alfonso dirigida específicamente a Bruno. Con voz temblorosa, el licenciado Ramírez leyó las palabras que el patriarca había escrito pocas semanas antes de su muerte,
cuando ya había recibido la noticia del divorcio y había tomado la decisión más difícil de su vida. La carta era devastadora en su simplicidad y honestidad. Don Alfonso expresaba su profunda decepción por la decisión de Bruno de destruir un matrimonio sólido por caprichos momentáneos. Explicaba que había conocido a demasiados hombres que habían arruinado sus vidas y las de sus familias por perseguir aventuras pasajeras con mujeres más jóvenes y que había esperado que su hijo fuera diferente. La carta terminaba con una reflexión dolorosa. Si no pudiste valorar a una mujer excepcional como Silvia, entonces no mereces manejar el patrimonio que generaciones de Campos construyeron con sacrificio y honor. Bruno salió del despacho notarial sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. En una sola tarde había perdido no solo la herencia más importante de su vida, sino también el respeto de su familia extendida y la confirmación de que su padre había muerto, sintiéndose profundamente decepcionado de él. Priscila caminaba a su lado en silencio, pero Bruno podía percibir la tensión en su postura, la forma en que evitaba mirarlo directamente, como si estuviera procesando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. El viaje de regreso a Los Ángeles se convirtió en un calvario de reflexiones amargas y reproches silenciosos. Priscila se había sentado en el asiento del avión, revisando obsesivamente su teléfono, respondiendo mensajes y haciendo llamadas que parecían más importantes que consolar al hombre que acababa de perder a su padre y su herencia en el mismo día. Bruno comenzó a notar cómo ella evitaba hablar sobre el futuro inmediato, cómo esquivaba sus intentos de planificar qué harían para enfrentar la nueva situación financiera que se avecinaba. Durante las siguientes semanas, mientras Bruno intentaba procesar la magnitud de su pérdida y buscar alternativas legales para impugnar el testamento, comenzó a observar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de Priscila. La mujer que antes lo esperaba cada noche con cenas románticas y conversaciones íntimas, ahora llegaba tarde del trabajo con excusas vagas sobre reuniones que se extendían o clientes internacionales que requerían atención especial. Sus respuestas se habían vuelto más breves, sus sonrisas menos espontáneas y su entusiasmo por planificar actividades juntos había desaparecido completamente. La primera señal real de alarma llegó cuando Bruno intentó acceder a una de las cuentas bancarias que compartía con Priscila para los gastos del apartamento. Descubrió que ella había retirado una cantidad significativa de dinero sin consultarle, alegando después que había sido para gastos personales urgentes que no especificó. Cuando Bruno le preguntó directamente sobre sus planes a futuro, considerando que su situación financiera había cambiado drásticamente, Priscila se mostró evasiva, respondiendo con generalidades sobre ver cómo se desarrollaban las cosas y tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. La gota que derramó el vaso fue una conversación telefónica que Bruno escuchó por casualidad una tarde cuando regresó temprano del trabajo. Priscila hablaba en portugués con alguien, probablemente una amiga de Brasil, describiendo su situación actual con una frialdad que lo dejó helado. Aunque Bruno no dominaba completamente el idioma, pudo entender lo suficiente para darse cuenta de que Priscila estaba evaluando sus opciones y discutiendo la posibilidad de cortar por lo sano antes de que la situación se complicara más. Esa noche, cuando intentó confrontarla sobre lo que había escuchado, Priscila simplemente sonrió con esa expresión que ahora Bruno reconocía como calculadora y manipuladora. Le explicó con una tranquilidad perturbadora que ella era una mujer práctica, que había construido su carrera tomando decisiones inteligentes y que no estaba dispuesta a sacrificar su futuro por sentimientos románticos que no podían pagar las cuentas ni mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado.
Los siguientes 3 meses fueron una caída libre sin paracaídas para Bruno Campos. Su empresa inmobiliaria, que había construido durante 15 años basándose en la reputación familiar y las conexiones que su apellido le proporcionaba, comenzó a tambalearse cuando los socios inversionistas se enteraron de que ya no tenía acceso a los fondos de respaldo que siempre había garantizado don Alfonso. Los contratos millonarios que parecían seguros de la noche a la mañana se cancelaron. Los clientes más importantes comenzaron a buscar otras opciones y los empleados más talentosos empezaron a enviar discretamente sus currículums a empresas competidoras que ofrecían mayor estabilidad. Bruno se negaba a aceptar la realidad de su situación. Cada mañana se levantaba en su apartamento de West Hollywood, se ponía sus trajes de diseñador italiano y conducía su Porsche 911 hacia las oficinas de Campos & Associates como si nada hubiera cambiado. Mantenía las apariencias a costa de todo, pagando las rentas de la oficina y los salarios de sus empleados con las tarjetas de crédito que aún conservaban límites altos gracias a su historial crediticio anterior. Organizaba cenas costosas para clientes potenciales en los restaurantes más exclusivos de Beverly Hills, compraba regalos caros para Priscila y siguió financiando el estilo de vida lujoso que creía necesario para proyectar el éxito que ya no poseía. La primera gran pérdida llegó cuando tuvo que vender su participación en el Country Club Wilshire, donde había sido miembro durante una década. Necesitaba el dinero urgentemente para cubrir una deuda de construcción que se había vencido, y la venta de su membresía le proporcionó el efectivo suficiente para ganar 2 meses más de tiempo. Pero Bruno cometió el error de no decirle a Priscila sobre esta transacción, manteniendo la ilusión de que seguían perteneciendo a los círculos sociales más exclusivos de Los Ángeles. El engaño se descubrió de la manera más humillante posible. Priscila había organizado una cena íntima con algunas de sus amigas brasileñas que trabajaban en la industria del entretenimiento, planeando impresionarlas con una velada en el club más prestigioso de la ciudad. Cuando llegaron al Wilshire Country Club esa tarde de viernes, el gerente de membresías, un hombre mayor llamado señor Patterson, que conocía a Bruno desde años atrás, tuvo que informarles discretamente que ya no tenían acceso a las instalaciones. La humillación en el rostro de Priscila fue instantánea y devastadora. Frente a sus amigas, tuvo que inventar una excusa sobre problemas administrativos temporales, mientras Bruno balbuceaba explicaciones que sonaban cada vez menos convincentes. Esa noche, cuando regresaron al apartamento, Priscila lo enfrentó con una frialdad que Bruno nunca había visto en ella. Sus ojos verdes, que antes lo miraban con admiración y cariño, ahora lo escaneaban como si fuera un extraño que acabara de conocer. La conversación que siguió marcó el principio del fin de su relación. Priscila, con esa capacidad latina para ir directo al grano, le exigió a Bruno que le dijera exactamente cuál era su situación financiera real. Quería números específicos, cuentas bancarias, inversiones, propiedades, todo lo que realmente poseía sin depender de herencias que había perdido o negocios que se estaban desmoronando. Bruno intentó minimizar la gravedad de la situación, hablando de problemas temporales de liquidez y oportunidades de recuperación que estaba desarrollando con inversionistas internacionales. Pero Priscila no era una mujer ingenua. Había crecido en Sao Paulo, en un barrio donde la supervivencia dependía de saber leer a las personas y reconocer cuando alguien estaba desesperado. Durante las siguientes semanas comenzó a hacer su propia investigación, contactando discretamente a conocidos en el mundo empresarial que le confirmaron lo que ya sospechaba. Bruno Campos estaba financieramente acabado, viviendo de prestado y sin posibilidades reales de recuperar el imperio que había perdido. La gota que derramó el vaso llegó cuando Bruno recibió la notificación de embargo de su Porsche.
No había podido hacer los pagos durante 3 meses y la financiera había decidido recuperar el vehículo. Una mañana de martes, mientras desayunaba con Priscila en su apartamento, Bruno vio por la ventana cómo una grúa se llevaba su auto deportivo, el símbolo de estatus que había manejado orgullosamente durante los últimos 5 años. Priscila observó la escena en silencio, bebiendo su café brasileño mientras procesaba lo que eso significaba. Esa tarde, cuando Bruno regresó de trabajar en un Uber porque ya no tenía vehículo propio, encontró una nota sobre la mesa del comedor y 2 maletas junto a la puerta. La nota era breve y directa, escrita en la caligrafía elegante que él tanto había admirado. Bruno, eres un buen hombre, pero yo no soy la mujer indicada para acompañarte en esta etapa de tu vida. Necesito estar con alguien que pueda ofrecerme estabilidad y un futuro seguro. Espero que entiendas mi decisión y te deseo lo mejor. El apartamento vacío resonó con el eco de los pasos de Bruno mientras caminaba de habitación en habitación, procesando la magnitud de lo que acababa de perder. Priscila había tomado no solo sus pertenencias personales, sino también varios objetos de valor que habían comprado juntos, incluyendo un juego de joyas que él le había regalado por su cumpleaños y que tenía un valor de más de $20,000. Al revisar su billetera, descubrió que también faltaban las tarjetas de crédito adicionales que le había dado, las cuales probablemente ya habían sido vaciadas hasta su límite. La desesperación lo llevó a hacer algo que jamás había imaginado: llamar a Silvia. Su primera llamada fue directa al teléfono celular que ella había mantenido durante su matrimonio, pero descubrió que el número había sido cambiado. Intentó contactarla a través de las amigas mutuas que habían compartido durante años, pero se encontró con respuestas evasivas y negativas corteses que le dejaron claro que Silvia había instruido a todo su círculo social para que no le proporcionaran información sobre su paradero. Bruno contrató a un investigador privado, gastando los últimos $5,000 de su cuenta de ahorros para localizar a su ex esposa. Descubrió que Silvia se había mudado a un condominio elegante en Santa Mónica, cerca del océano, y que había comenzado a frecuentar lugares completamente diferentes a los que habían visitado durante su matrimonio. Aparentemente, había iniciado una nueva vida que no incluía ninguno de los espacios o actividades que los habían definido como pareja. El primer encuentro fue un desastre total. Bruno esperó durante 3 horas afuera del gimnasio, donde Silvia había comenzado a tomar clases de pilates, hasta que finalmente la vio salir acompañada de un hombre alto, de cabello canoso y porte distinguido. El extraño tenía esa elegancia natural que viene de años de educación refinada y éxito profesional, y la forma en que Silvia se colgaba de su brazo y reía con genuina alegría le confirmó a Bruno que había sido reemplazado completamente. Cuando Silvia lo vio parado junto a su auto rentado, su expresión cambió inmediatamente. La calidez desapareció de su rostro, siendo reemplazada por una frialdad que Bruno nunca había visto dirigida hacia él, ni siquiera durante los peores momentos de su divorcio. El hombre que la acompañaba, que Bruno supo después que era el doctor Rafael Martínez, un cardiologista reconocido internacionalmente, se mantuvo discretamente a un lado, pero claramente protector, listo para intervenir si la situación se volvía incómoda. La conversación duró menos de 5 minutos, pero fue suficiente para que Bruno entendiera que había perdido a Silvia para siempre. Ella le habló con la cortesía distante que se reserva para extraños molestos, rechazando categóricamente su propuesta de hablar como adultos sobre la posibilidad de intentarlo de nuevo. Cuando Bruno mencionó desesperadamente que había perdido todo, incluyendo a Priscila, Silvia simplemente respondió que las consecuencias de sus decisiones no eran responsabilidad de ella y que esperaba que aprendiera a vivir con las elecciones que había tomado. Doctor Rafael Martínez
resultó ser todo lo que Bruno ya no era: estable, exitoso, respetado en su comunidad profesional y completamente dedicado a hacer feliz a la mujer que había elegido amar. A los 52 años, Rafael tenía la madurez y la seguridad emocional que viene de haber construido una carrera sólida, salvando vidas humanas, y su interés en Silvia era genuino y desinteresado. Había conocido a Silvia en una cena benéfica para el Hospital Infantil de Los Ángeles, donde ella había comenzado a hacer trabajo voluntario como parte de su proceso de sanación personal. La relación entre Silvia y Rafael había comenzado como una amistad basada en conversaciones profundas sobre la vida, el propósito y la búsqueda de significado después de experiencias traumáticas. Rafael había pasado por su propio divorcio 10 años antes, cuando descubrió que su primera esposa había estado teniendo aventuras durante la mayor parte de su matrimonio de 20 años. Su experiencia personal le permitía entender el dolor de Silvia sin juzgarla, y su naturaleza naturalmente protectora le proporcionaba el espacio seguro que ella necesitaba para reconstruir su autoestima. Mientras Silvia florecía en su nueva relación, Bruno se hundía cada vez más profundamente en un pozo de autodestrucción. Las noches solitarias en su apartamento, que ahora parecía demasiado grande y vacío sin la presencia de Priscila, se llenaron de alcohol y reproches. Comenzó con vino tinto caro, después cambió a whisky escocés y finalmente terminó bebiendo cualquier cosa que pudiera ahogar el sonido de sus propios pensamientos. Las deudas se acumularon como una avalancha imparable. Los pagos de las tarjetas de crédito que había usado para mantener las apariencias ahora consumían más dinero del que generaba mensualmente. Su empresa inmobiliaria finalmente cerró cuando el propietario del edificio de oficinas lo demandó por 3 meses de renta atrasada. Los pocos clientes que le quedaban terminaron sus contratos cuando se enteraron de que ya no tenía oficina física ni empleados para manejar sus propiedades. En un intento desesperado por generar dinero rápido, Bruno comenzó a apostar en el Casino Commerce, convencido de que su experiencia en negocios le daría ventaja en el póker de altas apuestas. Las primeras noches tuvo algunas victorias menores que alimentaron su confianza, pero pronto descubrió que los jugadores profesionales que frecuentaban esas mesas tenían décadas de experiencia leyendo a hombres desesperados como él. En menos de 2 meses, Bruno había perdido los últimos $30,000 que le quedaban de la venta de sus acciones en una empresa tecnológica. Las deudas de juego se sumaron a las deudas de tarjetas de crédito, creando una espiral financiera de la que no había escape posible. Los prestamistas del casino no eran tan pacientes como los bancos tradicionales, y sus métodos de cobranza incluían visitas personales que dejaron a Bruno con costillas magulladas y la clara advertencia de que la próxima vez sería mucho peor. El hombre que había sido Bruno Campos, el empresario exitoso que manejaba Porsches y vivía en mansiones, se había transformado en una sombra patética de sí mismo. Sus trajes de diseñador ahora le quedaban grandes porque había perdido peso por el estrés y la mala alimentación. Sus manos temblaban constantemente, ya fuera por el alcohol o por los nervios. Su apartamento en West Hollywood fue embargado y tuvo que mudarse a un motel barato en Hollywood, donde los huéspedes pagaban por semanas y hacían preguntas sobre el pasado de nadie. Un año después de recibir la herencia de don Alfonso, Silvia Campos había logrado algo que nunca imaginó posible durante los días más oscuros de su divorcio. Había encontrado un propósito que trascendía su dolor personal y la llenaba de una satisfacción profunda que jamás había experimentado durante sus años como esposa trofeo.
La Fundación Esperanza Nueva, que había establecido con parte de los 50 millones de dólares heredados, se había convertido en el refugio más respetado de California para mujeres víctimas de violencia doméstica y traición conyugal. El edificio principal de la fundación ocupaba una hermosa construcción de estilo colonial español en Pasadena, rodeada de jardines terapéuticos, donde las mujeres podían encontrar paz mientras reconstruían sus vidas. Silvia había insistido en que cada detalle del lugar transmitiera esperanza y dignidad. Desde las habitaciones privadas, decoradas con colores cálidos y muebles cómodos, hasta la biblioteca llena de libros de autoayuda y superación personal, y el salón de belleza donde las residentes podían recuperar su autoestima a través de tratamientos gratuitos proporcionados por estilistas voluntarios. Rafael Martínez había sido fundamental en el diseño del programa médico de la Fundación. Su red de contactos en la comunidad médica de Los Ángeles había permitido que Esperanza Nueva ofreciera servicios de salud mental y física completamente gratuitos para todas las mujeres que llegaran buscando ayuda. El mismo Rafael donaba 4 horas semanales de su tiempo, ofreciendo consultas cardiológicas para las mujeres que habían desarrollado problemas del corazón relacionados con el estrés de situaciones abusivas. La relación entre Silvia y Rafael había evolucionado naturalmente hacia algo profundo y genuino. A diferencia de su matrimonio con Bruno, que había estado basado en la pasión juvenil y las expectativas sociales, su amor por Rafael se cimentaba en valores compartidos, respeto mutuo y una comprensión madura de lo que significa construir una vida juntos. Rafael nunca intentaba controlarla o dirigir sus decisiones. En cambio, admiraba su fuerza interior y apoyaba cada uno de sus proyectos con el entusiasmo de un compañero verdadero. Los fines de semana, Silvia y Rafael escapaban a la Hacienda Santa Mónica en Puerto Vallarta, la propiedad que don Alfonso le había dejado específicamente porque sabía que ella apreciaría la tranquilidad del Océano Pacífico y la autenticidad de la cultura mexicana que tanto había amado durante su matrimonio. La hacienda se había convertido en su santuario personal, un lugar donde podían caminar descalzos por la playa al amanecer, preparar cenas sencillas con ingredientes frescos del mercado local y planificar el futuro sin las presiones del trabajo y las responsabilidades urbanas. Mientras Silvia construía su nueva vida con propósito y amor genuino, Bruno Campos había completado su transformación de empresario millonario a indigente de las calles de Los Ángeles. El motel barato donde había vivido durante 6 meses finalmente lo expulsó cuando ya no pudo pagar ni siquiera las tarifas semanales más económicas. Sus últimas pertenencias de valor, incluyendo su reloj Rolex y los gemelos de oro que habían sido regalo de graduación de su padre, habían sido vendidos a prestamistas que le dieron una fracción de su valor real. Las calles del centro de Los Ángeles se habían vuelto su hogar permanente. Bruno había aprendido los rituales de supervivencia de la indigencia, donde conseguir comida gratis en los refugios religiosos, qué bancos públicos eran más seguros para dormir, cómo evitar a los policías que dispersaban a los vagabundos durante las horas más transitadas del día. Su ropa ahora consistía en harapos que había encontrado en contenedores de basura y su higiene personal había desaparecido completamente debido a la falta de acceso regular a duchas e instalaciones básicas. El alcohol se había convertido en su única escapatoria de la realidad insoportable de lo que había perdido. Cada botella de vino barato que conseguía con las monedas que pedía en las esquinas lo sumergía en un estupor que lo protegía temporalmente de los recuerdos de su vida anterior. En sus momentos de mayor intoxicación, Bruno a veces creía que todavía era el empresario exitoso que manejaba reuniones millonarias y vivía en mansiones, pero la crueldad de despertar en la acera rodeado de su propia inmundicia siempre lo devolvía violentamente a la realidad.
Los otros indigentes del área habían aprendido a mantener distancia de Bruno, no por miedo físico, sino porque su amargura y resentimiento eran tóxicos incluso para personas que habían tocado fondo en sus propias vidas. Mientras que muchos de los habitantes de la calle habían encontrado formas de mantener alguna dignidad y comunidad en medio de su pobreza extrema, Bruno se consumía en un odio dirigido hacia Silvia, hacia Priscila, hacia su padre muerto y especialmente hacia sí mismo. La transformación física había sido tan dramática como la emocional. El hombre que había sido considerado atractivo y magnético ahora parecía 20 años mayor, con el cabello grasoso y enmarañado, la barba crecida de manera desigual y los ojos hundidos de alguien que había perdido toda esperanza. Sus manos, que antes habían firmado contratos millonarios, ahora estaban permanentemente sucias y temblorosas, extendidas hacia los transeúntes en una súplica constante por monedas que pudieran comprar la siguiente botella. El encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre ocurrió en una tarde lluviosa de noviembre, fuera del Hospital General del Condado de Los Ángeles. Silvia había llegado allí para una reunión con los administradores del hospital sobre un programa de colaboración entre la Fundación Esperanza Nueva y el Departamento de Emergencias, donde muchas mujeres maltratadas llegaban buscando tratamiento médico. Llevaba puesto un elegante abrigo de lana color camel y botas de cuero italiano, protegida de la lluvia por un paraguas negro que Rafael le había comprado durante su último viaje a Nueva York. Bruno estaba acurrucado contra la pared exterior del hospital, intentando protegerse de la lluvia bajo un techo pequeño que compartía con otros dos indigentes. Había llegado allí siguiendo un rumor entre los vagabundos de que el hospital a veces repartía mantas y comida caliente durante los días de mal clima. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo demacrado, y el olor a alcohol rancio y suciedad acumulada lo rodeaba como una nube invisible. Silvia lo reconoció inmediatamente, a pesar de la transformación radical que había sufrido. Durante un momento que se sintió como una eternidad, se quedó inmóvil bajo la lluvia, procesando la imagen del hombre que había compartido 15 años de su vida, ahora reducido a una sombra patética de lo que había sido. Las emociones que la atravesaron fueron complejas, una mezcla de shock, lástima y, sorprendentemente, una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Bruno levantó la vista cuando notó que alguien se había detenido frente a él, esperando ver a otro transeúnte que le daría unas monedas por lástima. Cuando sus ojos se encontraron con los de Silvia, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Allí estaba la mujer que había traicionado y humillado, radiante de salud y éxito, mirándolo desde una vida que ahora parecía pertenecer a otro universo completamente. La conversación que siguió fue breve pero definitiva. Silvia, hablando con una voz suave pero firme, le ofreció ayuda práctica e inmediata. Le dijo que podía conseguirle un lugar en un programa de rehabilitación que la fundación patrocinaba, que podía proporcionarle ropa limpia, comida regular y la oportunidad de reconstruir su vida si estaba dispuesto a trabajar por ello. Su oferta no venía cargada de reproches o condiciones emocionales. Era simplemente la extensión de una mano humana hacia alguien que había caído tan bajo que tocar fondo ya no era una metáfora. Bruno la miró durante largo tiempo antes de responder, procesando no solo la oferta, sino también lo que representaba. Aceptar ayuda de Silvia significaría admitir completamente la magnitud de su fracaso, reconocer que la mujer que había considerado inferior a sus ambiciones era ahora su única esperanza de salvación. Su orgullo, lo último que le quedaba después de perder todo lo demás, se rebeló contra la idea de deber su supervivencia a la persona que consideraba responsable de su caída. Con una voz ronca por años de alcohol y negligencia, Bruno rechazó la ayuda de Silvia.
Le dijo que prefería vivir en la calle antes que deber algo a alguien que se había beneficiado de su desgracia. Sus palabras estaban llenas de la amargura de alguien que había aprendido a culpar a todos, menos a sí mismo, por las consecuencias de sus propias decisiones. Acusó a Silvia de estar ofreciendo ayuda solo para sentirse superior, para completar su venganza viéndolo humillado y dependiente de su caridad. Silvia escuchó sus acusaciones sin defenderse, entendiendo que venían de un lugar de dolor tan profundo que las palabras racionales no podían alcanzarlo. Cuando Bruno terminó su diatriba amarga, ella simplemente asintió y le dejó una tarjeta de la fundación en el suelo junto a él, diciéndole que si alguna vez cambiaba de opinión, la oferta seguiría en pie. No había triunfo en su voz, no había satisfacción por ver a su ex esposo reducido a esa condición. Solo había una tristeza genuina por el desperdicio de una vida humana. Antes de alejarse, Silvia le dijo algo que resonaría en la mente de Bruno durante los meses siguientes. El perdón no es algo que hago por ti, Bruno, es algo que hago por mí misma, para poder seguir adelante sin cargar tu amargura junto con la mía. Espero que algún día tú también puedas encontrar esa paz. Mientras Silvia caminaba hacia su auto, donde Rafael la esperaba con la calefacción encendida y una sonrisa cálida de bienvenida, Bruno se quedó sentado bajo la lluvia sosteniendo la tarjeta de la fundación. La vio alejarse hacia una vida llena de propósito, amor y significado, mientras él permanecía atrapado en el infierno que había creado con sus propias decisiones. Los meses siguientes transcurrieron con una rutina predecible para ambos. Silvia continuó expandiendo su fundación, ayudando a más mujeres a reconstruir sus vidas y encontrar su propio propósito después del trauma. Se casó con Rafael en una ceremonia íntima en Puerto Vallarta, rodeada de las mujeres que habían encontrado nueva esperanza a través de su trabajo y los amigos genuinos que había cultivado en su nueva vida. La boda fue sencilla, pero llena de alegría auténtica, muy diferente de la extravagancia superficial que había caracterizado su primer matrimonio. Bruno continuó deteriorándose en las calles, rechazando cualquier forma de ayuda que pudiera conectarlo con el mundo que había perdido. La tarjeta de la fundación permaneció en su bolsillo durante semanas, doblada y vuelta a doblar, hasta que las palabras casi se borraron, pero nunca la usó. Su orgullo se había convertido en su prisión, manteniéndolo encadenado a una existencia de sufrimiento autoimpuesto. La historia de Bruno Campos se convirtió en una leyenda susurrada entre los trabajadores sociales y los voluntarios de los refugios del centro de Los Ángeles. El hombre que había tenido todo y lo había perdido por su propia arrogancia, que había rechazado la redención cuando se la ofrecieron y que había elegido el orgullo por encima de la supervivencia. Algunos lo veían como una tragedia, otros como una lección sobre las consecuencias inevitables de las decisiones egoístas. Silvia, mientras tanto, se había convertido en un símbolo de resiliencia y renacimiento en su comunidad. Su historia inspiraba a las mujeres que llegaban a su fundación, demostrando que era posible no solo sobrevivir a la traición y la humillación, sino transformar ese dolor en una fuerza que pudiera ayudar a otros. Había aprendido que la verdadera victoria no consistía en ver a sus enemigos destruidos, sino en construir algo hermoso y significativo a partir de las cenizas de lo que había perdido. En las noches tranquilas en Puerto Vallarta, mientras caminaba por la playa tomada de la mano de Rafael y escuchaba el sonido eterno del océano, Silvia a veces pensaba en Bruno y sentía una tristeza genuina por el hombre que había elegido la amargura por encima de la redención. Pero esa tristeza no la consumía ni la definía, simplemente era parte de la sabiduría que había ganado a través del sufrimiento, una comprensión profunda de que cada persona debe elegir su propio destino, incluso cuando esas elecciones los lleven hacia la oscuridad.
La justicia, había aprendido Silvia, no siempre viene en la forma de castigo dramático o venganza satisfactoria. A veces viene simplemente en la forma de vivir bien, de encontrar propósito en el dolor y de usar las heridas del pasado para sanar las heridas de otros. Su vida había llegado a ser más rica y significativa de lo que jamás había sido durante sus años de lujo superficial, y esa realización era el regalo más valioso que había recibido de toda la experiencia. La historia de Silvia y Bruno nos enseña una de las lecciones más profundas sobre la vida. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, y el verdadero carácter de una persona se revela no en los momentos de triunfo, sino en cómo maneja la adversidad y el dolor. Silvia nos demuestra que ser traicionado y humillado no tiene que definir nuestro futuro, que podemos elegir transformar el sufrimiento en propósito y que la venganza más poderosa es vivir una vida plena y significativa. Cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, como le pasó a Silvia al perder su matrimonio, su estatus social y su seguridad financiera, tenemos dos opciones: hundirnos en la amargura o renacer como una versión más fuerte de nosotros mismos. Silvia eligió el renacimiento, tomó el dolor de la traición y lo convirtió en compasión hacia otras mujeres que habían vivido experiencias similares. Usó su herencia no para vengarse, sino para construir algo hermoso que ayudara a sanar las heridas de otros. Bruno, por el contrario, nos muestra lo que sucede cuando el orgullo se convierte en nuestro peor enemigo. Su caída no fue causada únicamente por la pérdida de la herencia, sino por su incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus actos y su negativa a cambiar. Incluso cuando se le ofreció una segunda oportunidad, su orgullo le impidió aceptar la ayuda que podría haberlo salvado. Su historia nos recuerda que a veces somos nosotros mismos quienes construimos las prisiones en las que vivimos. El verdadero poder no reside en la capacidad de humillar a quienes nos han lastimado, sino en la habilidad de perdonar y seguir adelante sin cargar el peso de la venganza. Silvia encontró la paz no cuando vio a Bruno destruido en la calle, sino cuando pudo ofrecerle ayuda sin resentimiento, desde un lugar de fortaleza interior y compasión genuina. Había aprendido que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, liberándonos del veneno de la amargura. La historia también nos enseña que el amor verdadero existe, pero solo puede florecer en corazones que han aprendido a valorarse a sí mismos. La relación de Silvia con Rafael fue posible porque ella había hecho el trabajo interior necesario para sanar sus heridas y redescubrir su propio valor. No buscaba a alguien que llenara un vacío, sino a alguien con quien construir una vida basada en valores compartidos y respeto mutuo. Finalmente, esta historia nos recuerda que las crisis más devastadoras a menudo son los catalizadores para nuestro crecimiento más profundo. Lo que inicialmente parece una destrucción total puede convertirse en la oportunidad de construir algo mejor, más auténtico y más alineado con nuestro verdadero propósito. Silvia no habría descubierto su pasión por ayudar a otras mujeres si no hubiera pasado por su propia experiencia de traición y humillación. La vida nos presenta constantemente la oportunidad de elegir quiénes queremos ser en los momentos más difíciles. Podemos elegir ser víctimas permanentes de nuestras circunstancias, o podemos elegir ser arquitectos de nuestro propio renacimiento. La elección siempre está en nuestras manos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.